preguntarte cuál es la idea central de Somos TAP y cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes tomaron esta decisión de emprender, o mejor dicho, también comenzar con esta organización. Bueno, un saludo Francisco, un saludo Alejandro. También lo hago extensivo a todas las personas que en este minuto nos están viendo. Y de pasadita, desearles también feliz cumpleaños atrasado. Sé que estuvieron celebrando la semana pasada ahí un año más de vida. Estuvimos así que en eso. nos sumamos al festejo para Muchas gracias. desarrollar salud mental. Así que muy, muy buen trabajo. Ya pues chiquillos, les contamos. Karen, ¿cierto? Es familiar de paciente con trastorno bipolar. En mi caso, yo soy el paciente con el trastorno bipolar. Y junto con otro amigo, ¿cierto? Que es Claudio Salvo, que también es pariente de paciente, conformamos este equipo de trabajo en donde tratamos de hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades reales que tiene la gente que sufre el trastorno. ¿Ya? Queríamos pulsar ahí la tecla, la pulsión de la fibra misma del trastorno bipolar, que es tan diverso, es tan amplio y a la vez tan poco conocido. Revisando la estadística en general a nivel nacional de conteos que se hacen, no sé, durante los años 2016, 2018, tenemos que casi un 16 y un 18% de la gente sufre depresión, y dentro de ese porcentaje, un 3% son los del trastorno bipolar. Por lo tanto, hay un desconocimiento con respecto al tema que es muy, muy, muy profundo. Y dentro de las tareas que nosotros tenemos, ¿cierto?, como agrupación, está, por supuesto, hacer visible lo invisible. Una patología, ¿cierto?, una dolencia que es grave, es seria, y frente a la cual hay mucha estigmatización, hay mucha caricatura, ¿cierto? El hecho de que estáis contentos o estáis tristes, eres bipolar. La cosa no es tan fácil. Por lo tanto, en la agrupación que ustedes tienen, ¿cierto?, a Desalambrar la Salud Mental, nos parecía súper importante que pudieran contar con un referente en esta área específica que tiene que ver con la bipolaridad. Así que eso en líneas generales, ¿ya? Karen, te doy el pase ahí para que tú puedas complementar. Sí, bueno, más que nada esto se formó, yo venía también de otra agrupación y de alguna forma decidimos, en conjunto con otras personas, de crear este colectivo que es muy transversal. Es decir, acá todos somos iguales, todos somos los mismos, todos vamos a trabajar en conjunto por un bienestar en común, y nuestro foco principal es mantener la optimia, en el fondo, que es la estabilidad del paciente. Y más que nada sabemos que existen otras agrupaciones también que se dedican al tema de la psicoeducación, y eso nosotros lo valoramos muchísimo porque es una ayuda para todos nosotros, por supuesto, pero lo que nosotros queremos específicamente es poder trabajar, reforzar y entrenar en la psicoeducación y en el trastorno bipolar. Así que eso básicamente, estamos con muchas ganas de haciendo un piloto muy bueno con estos grupos de apoyo mutuo, y son pequeños grupos de, digamos, de pacientes o de familiares en donde ya estamos trabajando y haciendo algo bien bonito de mucho acompañamiento, porque nuestro foco es la compañía. No queremos salirnos de eso. Qué interesante, Karen, Pablo. Bueno, están mandando saludos que felicitan a Catherine ahí por Facebook por hablar de este tema muy delicado y poco considerado. Quizás hablando de esta visibilidad entre lo visible y lo invisible, esto del desconocimiento que hablaban, en términos generales, o sea, así no una definición, así como esto de la bipolaridad, ¿de qué se trata? Así como para alguien que, por ejemplo, que por primera vez escucha este concepto. Antes de eso, Alejandro, me gustaría aclarar el concepto de por qué somos colectivos. ¿Ya? Uno generalmente, ¿cierto?, se encuentra con agrupación, con sociedad, con comunidad, familia, tribu y un montón de nomenclaturas que tienen que ver con ese estilo. Y nosotros quisimos tomar distancia de eso. Queremos ser un colectivo porque, como decía Karen, aquí somos todos iguales y estamos dentro de una línea de transversalidad total. El hecho de estar en una agrupación, en una comunidad, en una organización de ese tipo de nomenclatura, por lo general conlleva un protocolo de trabajo muy riguroso. Y
trastorno bipolar es tan complejo que ya no queremos más reglas, ni más cosas, ni más restricciones. Por lo tanto, hay un tema de la autorregulación que para nosotros es súper importante. Y retomando la pregunta, con respecto al trastorno bipolar, el trastorno bipolar es una patología, ¿cierto? Una patología psiquiátrica y que tiene que ver con un trastorno afectivo del ánimo. Hay un montón de variedades de trastorno bipolar, todas las vamos hoy día a nombrar, Sí, pero hay una cantidad, me parece que son más de 30 variedades ya que se han descubierto y se han estudiado, pero en general se caracteriza por dos elementos centrales. Un estado de euforia, exacerbado, ¿cierto? Un ánimo muy power, y asociado también a episodios de depresión que son muy profundos, ¿ya? Dependiendo de la frecuencia de uno u otro estado, vienen las clasificaciones del caso. En lo particular, por ejemplo, yo soy paciente TAP1, que es un tipo de comportamiento conductual de mi ánimo. Dependiendo de la fluctuación, como te decía recién, de la depresión o de la exaltación del ánimo, vienen las otras clasificaciones, pero eso es en términos sencillos. Perfecto, perfecto. Ahora, en relación a lo que dice Pablo, la buena noticia es que el trastorno bipolar tiene un tratamiento y un tratamiento súper efectivo. Es necesario la medicación, por supuesto, estar yendo a tu psiquiatra, a tu médico tratante constantemente, pero también puedes hacer una vida completamente normal y plena. Para mí, en lo personal y lo que he ido aprendiendo en todo este mundo del TAP, ¿cierto? Es lo fascinante que son los pacientes que tienen trastorno bipolar. Son personas muy creativas, personas muy inteligentes. Sí, el único problema acá es el ánimo, ¿cierto? Que afecta directamente y que ocurren estos cambios bruscos en fases. No es algo que sea un día sí, un día no, sino que es una fase depresiva, una fase de euforia o de manía. Entonces, lo bueno es que sí se puede estar bien, y eso es lo que de alguna manera nosotros como colectivo queremos entregar a las personas esa esperanza de que sí se puede estar bien y que si haces las cosas correctamente en la psicoeducación y vas aprendiendo y vas entrenando en ella, vas a poder tener un buen vivir, una vida completamente normal que a los ojos del resto debiera ser normal, ¿cierto? Pero es eso básicamente, sí se puede hacer, digamos, sí se puede concretar. Alejandro, quisiera complementar ahí a lo que nos comentaba Karen, el hecho de que el trastorno bipolar en sí es súper difícil de pesquisar en términos generales. Yo tengo 48 años y estuve 24 años de los cuales no tuve nunca un diagnóstico. Y siempre fui tratado por un estado de depresión mayor, en donde el tratamiento consistía justamente en antidepresivos, lo que me hacía peor. El antidepresivo me potenciaba aún más mis estados de manía. Y para mí, voy a ser un poco autorreferente, para mí hoy día es un día muy especial, 15 de octubre, porque hace un año, hoy, se cumple la fecha en que yo me hospitalicé por última vez, de una crisis muy grave, y hoy día puedo decir de que llevo un año completo de eutimia sin ningún tipo de crisis y llevando una vida dentro de lo más normal que se puede. Así que estoy muy contento por eso también y los quiero hacer partícipes de mi alegría. Otra fecha conmemorativa más importante. Otra fecha, mira, son dos fechas. Una porque hoy día estamos nosotros al otro lado de la pantalla y ustedes nos están entrevistando, y por otra parte se junta el hecho de que hoy día celebro mi primer año de eutimia dentro del trastorno. Mira, bueno, interesante. Eso. Sí, absolutamente. Pancho, no sé si tú... No, yo les quería preguntar, ahondando en el colectivo, ¿cómo ha sido el camino de Somos TAP? ¿Qué es lo más difícil que han tenido, mejor dicho, que sortear, considerando la situación actual en la que nos encontramos? Mira, en lo personal, nosotros estamos comenzando, llevamos poco tiempo. La idea nació, como dijimos en un inicio, de 3 personas, y desde ahí empezamos a trabajar con el resto de la gente que está con nosotros. Y yo creo que lo más difícil lo hemos vivido antes, digamos, cuando se produce, cuando llega el trastorno bipolar en tu casa, digamos, en tu casa, en tu familia, o lo vive en el caso de Pablo él mismo. Yo creo que eso es lo más complicado. Como no hay tanta información, necesitamos encontrar un par, necesitamos encontrar a alguien
que sienta, en el caso mío, como familiar, cómo vivirlo, cómo avanzar en esto. En el caso de Pablo, como un par, como otro, digamos, otra persona que tenga el diagnóstico, y desde ahí, de la mano, avanzar, ¿cierto? Esa es la idea. Por lo tanto, siento que no ha sido tan difícil. Se ha dado algo muy bonito, con mucha magia, con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Ojalá existieran más grupos como nosotros, ¿cierto? En donde podamos trabajar en esto, acompañar a las personas, empatizar, que es lo más importante. Y sentimos que no ha sido para nada difícil, al contrario. El tema de la pandemia ahora lo que hace es hacer todo online, ¿cierto? Todo las reuniones que se puedan tener con el GAM, en este caso con el grupo de apoyo mutuo. Y eso, o sea, básicamente no ha sido tan difícil, la verdad, Francisco. Sí, interesante ahí como, cierto, comentando a partir de la pregunta de Francisco, como el mirando el pasado, proyectando el futuro, y justamente, bueno, aquí hay unos saludos desde Facebook, ahí José Pinto dice, qué importante dar espacio a conversar de estos temas, y más relevante aún, es que sea desde las voces que no siempre están relevadas, paradójicamente desde las mismas personas que viven con TAP y sus familias. ¿Qué les parece eso que dicen, como en el fondo que ustedes, desde diferentes veredas de la experiencia, como familiares, como personas que lo viven en primera persona, por decirlo así, ¿qué les parece ese comentario? Lo que pasa es que, en general, Alejandro, y para responderle al amigo que nos estaba preguntando, todas estas instancias que tienen que ver con aspectos de la salud mental, por lo general siempre se ven desde la academia. Ya hay una mirada, ¿cierto?, desde la tarima, en función de un diagnóstico, un esquema de medicamentos, ¿cierto?, un esquema clínico para realizar el tratamiento, y el tema queda ahí. Pero todas las enfermedades mentales, y particularmente el trastorno bipolar, tiene una historia detrás, y que es una historia súper complicada. Cuesta mucho llevarla. Cuando hay un paciente TAP en la familia, toda la familia tiene TAP, porque los niveles de estrés, ¿cierto?, y de comportamiento de repente son súper complicados. Los estados de manía de repente van asociados también a episodios psicóticos. Entonces, poder contener, poder tratar de tener el control sobre la situación se hace tremendamente complejo. Por eso que nosotros manejamos el concepto de expertos por la experiencia, es decir, por lo que nosotros nos toca vivir en el día a día. Y creo que dentro de toda la mirada integral que nosotros tenemos con respecto al tratamiento en sí, que no le queremos decir mirada holística, sino que más bien mirada integral, a donde sumamos todas las medicinas, ¿cierto? La medicina industrial, la medicina tradicional, ancestral, la biomedicina, sumamos todo, ¿cierto?, en función de lo que la gente realmente necesite y que tome de ahí lo que les sirva. ¿Te fijas tú? Entonces, en este proceso de búsqueda, en este proceso de inicio, para responder un poco a Francisco también, la dificultad primera es cómo darle sentido a este grupo de trabajo. ¿Desde dónde parte la necesidad? Y la necesidad parte, ¿cierto?, desde la atención del cariño y desde el afecto, una acción casi del corazón, y nosotros trabajamos mucho el concepto de la gratitud, ¿ya? El hecho de agradecer un montón de cosas, ¿cierto?, que nos pasan en el día a día y que son súper buenas, y dentro de eso nos consideramos que nosotros no somos el último eslabón dentro de la cadena de dar gracias, al contrario. Desde nosotros mismos se proyecta esto y se nos devuelve también multiplicado por un infinito de buena aventura para quien así lo desea. Entonces, por eso que el proyecto es muy lindo, es muy bonito, parte desde el corazón, parte desde la lectura que hacemos desde la gente, y la complicación inicial ha sido básicamente el tema de la distancia, que estemos todos encerrados, ¿cierto? Imagínate, yo estoy encerrado desde el mes de octubre del año pasado, llevo un año encerrado porque me tocó mi hospitalización y me tocó la pandemia a la vez. Entonces, yo estoy tan blanco que parece que estuve de vacaciones en la UCI. Ya no tengo ni un tipo de pigmentación de color. Por lo tanto, la dificultad es esa, en la distancia, de poder convocar a la gente que se sienta atraída a un proyecto que es totalmente distinto, es nuevo, no se ha hecho de esta lógica, ¿cierto?, de esta manera.
y la gente ahí tiene que entrar a confiar, a depositar cierto su necesidad en nosotros para poderla canalizar, ¿cierto? Y conducir por el mejor camino posible, que para nosotros siempre va a ser la eutimia. Apuntamos a eso. Claro. El bienestar de un paciente TAP es estar eutímico. ¿Qué es eso, Sí, la eutimia? Eutímico, para quien no sepa. es la estabilidad del ánimo. Es Perfecto. mantenerse estable, es mantenerse bien y, digamos, funcional. Esa es la idea. O sea, no que Ah, una crisis o que tus crisis sean cada vez menos y menos potente, cosa que tú puedas seguir funcionando, trabajando y haciendo tu vida normal. Y la Eso es perfecto. eutimia, básicamente. Alejandro y Francisco, la eutimia es un concepto que engloba varias cosas. Está obviamente contar con todos los tratamientos respectivos, con tu psicoterapia, con tu psiquiatra, si tienes algún tema desde la perspectiva de la inclusión laboral, con una terapeuta ocupacional, ¿cierto? Si hay temas que tienen que ver con tu situación socioeconómica, con un asistente social. O sea, tiene que haber un equipo atrás tuyo que te vaya conteniendo, ¿cierto? Te vaya soportando. Y en ese sentido, la eutimia tiene que ver con ese foco y tiene que ver con cómo tú también asumes el tratamiento. Y ahí es donde de repente nosotros como pacientes fallamos. Nos cuesta asumir de pronto que somos bipolares, nos cuesta, sobre todo cuando estamos en manía, asumir que lo estamos haciendo pésimo, que estamos realmente haciendo puras embarradas. Por lo tanto, ahí está la dificultad, pues cómo convencemos de que realmente el proyecto para el paciente bipolar, para su familia que tiene que conllevar esto en el día a día, es interesante y realmente les puede servir. Pero ahí está la clave del apoyo familiar. Por eso es tan importante que la familia, en este caso, no sé, los padres, los primos, qué sé yo, una tía, haya esa contención de apoyo en donde puedan conversar y aprender juntos, porque la persona que tiene el diagnóstico sabe desde la experiencia lo que sucede, ¿verdad? Sabe los síntomas, sabe todo eso, pero cómo uno que es familiar lo maneja, cómo logras darte cuenta. La única forma, bueno, es conociendo muy bien a tu amor TAP, pero también es aprender en esto. Sí. Ambos tienen que aprender y hacerse expertos en lo que es el trastorno bipolar, experto en cómo manejar las crisis, experto en cómo evitar una crisis, porque sí se puede evitar, sí hay formas que te pueden mantener estable, y eso es lo que nosotros queremos llegar, en el fondo, que podamos, mientras más personas con trastorno bipolar estén estables, nosotros vamos a estar felices. Perfecto, Karen, Pablo, lo estábamos escuchando acá atentamente y en esta conversación que estamos teniendo he escuchado expertos por la experiencia, que el proyecto surge del corazón, que es una iniciativa nueva y única, y lo último que decía Karen, que era que la familia tiene que aprender de lo que está ocurriendo, de aprender juntos. Ante esto, ¿cuáles son las opciones que manejan ustedes para llevar adelante este colectivo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las opciones que qué? ¿Con qué cosas concretas tienen ustedes para llevar adelante este colectivo? Bueno, concretamente lo que tenemos ahora es la experiencia. La experiencia yo como familiar, digamos, Pablo como paciente, y así todas las personas que están con nosotros, es eso. Nosotros no tenemos profesionales, digamos, de la salud, me refiero psiquiatras que estén trabajando con nosotros, no, porque nosotros nos desmarcamos de eso, hay otra agrupación que lo hace, nosotros no, pero nosotros Mira, estamos desde el apoyo. Sí, dime. es que había una pregunta de Pedro Antonio Betanzo que decía, uy, si esto se financia o no, si hay profesionales o solo usted, así va en la línea de lo que tú estás diciendo. Sí, claro, justamente. Nosotros no tenemos profesionales, no podemos apoyarnos, digamos, con un profesional que nos esté guiando en salud mental. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No hay un Sí. psiquiatra detrás de nosotros. Y esto solamente, como dijo Pablo, es solo desde nuestra experiencia, ese es nuestro, digamos, lo concreto que tenemos. El amor hacia las personas que tienen esto, el poder abrir camino también en el tema del estigma, ¿cierto? Que de alguna vez se cierre eso y logremos darnos cuenta que las personas con algún trastorno mental son personas que pueden funcionar
también como cualquier otra, como una persona que tiene diabetes y que necesita su pastilla para estabilizarse y generar este cambio de estilo de vida, es lo que nosotros tenemos que hacer con el trastorno bipolar. Es un cambio de estilo de vida en donde tienes que ir incrementando, por ejemplo, el ejercicio, la alimentación sana y un montón de factores que te ayudan en esta estabilidad. Y eso es lo que en el fondo queremos. Para complementar un poco lo que señalaba Karen, te puedo contar, Francisco, que nosotros creemos en la autogestión. Somos un colectivo que es absolutamente sin ningún tipo de fin de lucro. Hay otras agrupaciones, ¿cierto?, a nivel nacional, que también hacen charlas de psicoeducación. Hay psiquiatras que se dedican a esto, pero son cobradas, tienen un arancel, no es gratis. Por nuestra parte, apuntamos a todo lo contrario, a que la llegada, ¿cierto?, del proyecto sea lo más masiva posible, porque hay mucha gente que no tiene los recursos de poder acceder a una buena charla de psicoeducación o a una buena orientación, ¿cierto? Y es justamente a ese foco al cual nosotros queremos llegar. El que en este minuto no estén participando profesionales dentro del colectivo no quiere decir que sea algo excluyente. Es básicamente por una cuestión de que estamos partiendo recién y seguramente en el proceso, ¿cierto?, en el camino que nosotros empecemos a llevar, se van a ir sumando, lo van a encontrar interesante, van a encontrar que va a ser una buena propuesta y una bonita forma de participar desde su experiencia. Especialistas en TAP no son muchos, son pocos. A nivel nacional, y encontrarse un buen psiquiatra, ¿cierto?, que realmente le pegue el palo al gato con el diagnóstico, cuesta. Esto es mucho de ensayo y error. Por lo mismo que nosotros creemos tanto en ser expertos desde la experiencia, porque lo vivimos en el día a día y tenemos claro lo que nos pasa. No así de repente el especialista, ¿cierto?, que está al otro lado del escritorio y que lo ve todo desde el lado más de la academia y de generar un diagnóstico rápido y un tratamiento que a lo mejor no va a ser el más efectivo, ¿ya? Pero no es excluyente en este minuto. De hecho, en nuestra agrupación tenemos 2 psicólogos, ¿cierto?, que están ahí participando, pero están participando como un par más. No es un elemento o un carácter de autoridad dentro del colectivo el que ellos estén presentes, y en el futuro si se suman médicos u otros especialistas que nos puedan colaborar, va a ser muy, muy, muy bienvenido, porque la experiencia de todos es lo que nos va a ayudar, ¿cierto?, a seguir creciendo y a seguir avanzando en este camino. Oye, me gustó a mí el concepto este que decían de GAM, que es como grupo de apoyo mutuo, que ustedes como que lo están pensando como algo necesario en este tipo de temáticas. ¿Cómo es eso el grupo de apoyo mutuo? ¿Cómo lo piensan? ¿De qué se trata? La Karen lo va a explicar porque ella es la experta, es la que ha manejado bien el tema. Excelente. Yo solamente voy a decir que el GAM no es un concepto inventado por nosotros, se da en varios otros países, ¿cierto? Claro. Pero en el colectivo Somos TAP le vamos a dar un sello especial, que es lo que nos va a comentar Karen. Sí, bueno, los GAM son grupos de apoyo mutuo, esa es la sigla, que se da, como dice Pablo, en distintos países también. Y de alguna forma lo que no existía acá en nuestro país es justamente estos pequeños grupos de apoyo en donde se habla desde la experiencia, desde lo que se siente, desde cómo están, a preguntas de lo que sea. En el fondo, ir acompañando a estos grupos pequeños con 2 coordinadores. Son 2 coordinadores los que están, digamos, no son los únicos responsables del GAM. El GAM, todos son responsables, todos son parte, por lo tanto acá no hay alguien que mande o que lleve esto, ¿no? Sino que de alguna forma se van generando estas conversaciones de apoyo en donde se van dando herramientas de cómo sortearse ciertas situaciones difíciles, algunas crisis, decir, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, no sé cómo hacerlo, y entre las mismas experiencias que hay en el mismo grupo se van dando las herramientas y las habilidades para ir mejorando. Nosotros, ¿sí? No entregues tanto detalle porque después vamos a tener que cobrar derecho de autor por la idea. Sí. Trata de moderarte. Bueno, nosotros ya estamos... Un tráiler. Sí, así, ya estamos con un grupo, digamos, piloto, así que estamos funcionando, sí, ahí ya partiendo, entonces queremos... Y bueno, vamos a tener buenos resultados, y lo de nosotros en el fondo, y vuelvo a recalcar que para mí es súper importante ir practicando esa psicoeducación que podemos encontrar
en otros aspectos de acá, de otras agrupaciones acá en Chile también. Bueno, ¿por qué no nombrar la SOCHITAF, por ejemplo, que son científicos y médicos especialistas en trastorno bipolar, en donde está toda la información abierta para todas las personas que tienen trastorno bipolar y todo lo que tiene que ver también con depresiones solamente. Y a su vez, bueno, también está la otra agrupación que es Círculo Polar, en donde ellos también van organizando estas charlas y que nosotros apoyamos plenamente y que nosotros vamos a seguir apoyando eso y que la gente vaya a esas charlas, aprenda de eso, porque es la única forma de poder ir mejorando su condición. Sí, me gustaría agregar, Alejandro, Francisco, que en este inicio, ¿cierto?, del camino, hemos querido priorizar dos aspectos. Uno que es el tema de los GAM, ¿cierto? Y el otro el tema de la inclusión, trabajar la inclusión. Las enfermedades mentales en general tienen muy mal desempeño, encuentran mucho riesgo en el tema laboral y en el tema del día a día. Les voy a contar una experiencia. Yo hace 2 o 3 días atrás tuve que ir a mi AFP para poder tramitar mi invalidez parcial. Acudí a la oficina, ¿cierto? Había una cola inmensa. ¿Por qué tramito mi invalidez parcial? Porque mi condición de trastorno bipolar es bastante complicada, no es tan leve, es bastante severa. Entonces, fui a esta FP, llegué a la puerta, ¿cierto? Y muestro mi credencial de discapacitado. Y el guardia me queda mirando, ¿cierto? Así como viendo qué parte de mi cuerpo faltaba. O si tenía la silla de ruedas escondida en alguna parte. Entonces, hay un tema de desconocimiento súper fuerte. Y por eso queremos trabajar súper fuerte con TACAL, que ellos son expertos en este tema de la inclusión, para ir dándole sentido también a lo nuestro, junto con el grupo. También el área de la inclusión está metida en este paquete que estamos nosotros armando en este momento. Así es. Lo que pasa es que dentro del trastorno bipolar, como dice Pablo, hay un porcentaje de personas que ya cuentan con su credencial de discapacidad, así como hay otros que siguen haciendo su vida normal, digamos, y trabajando y estables, digamos, pero hay una realidad. Y esa realidad es donde nosotros también queremos apoyar y llegar y acompañarlos en este proceso de entrevista y de inclusión laboral a través de discapacidad psíquica. Interesante. Una pregunta muy rápida. ¿Están trabajando ya con TACAL o van a trabajar con TACAL? Eso no me queda muy claro. ¿Es con TACAL, sí, con TACAL ya tuvimos las primeras reuniones, estamos trabajando en el proyecto en conjunto de cómo se va a dar el filtro para las entrevistas que TACAL va a generar con las personas, con los pacientes TAP y posterior inclusión en las empresas donde ellos tienen convenio. Perfecto, está claro. Y mencionar que TACAL es el taller de capacitación laboral, para que se entienda también. Para las ellos tengo entendido, sí, ellos tienen ellos capacitan, pero también ellos, además de eso, hacen todo el nexo con las empresas para la inclusión. Y capacitan también a las empresas. Ellos llevan alrededor de 25 años en esto, entonces ellos son los expertos, digamos, no nosotros. Claro. Nosotros seremos solo el nexo. Ya, entiendo. Pero sí, ya estamos en conversaciones con ellos, ya tuvimos nuestra primera reunión, como te digo, y estamos trabajando en el proyecto en conjunto, digamos, para empezar a funcionar lo antes posible, digamos, en esto. Perfecto, entiendo. Ya. Interesante y está súper interesante ahí como van transmitiéndonos, contándonos esta historia y justamente cómo apuntan un poco a transmitir, insisto, a esto que decían inicialmente, hacer visible, ¿cómo se podría decir? Lo invisible, ¿cierto? Hacer visible lo invisible. Y entre todo esto uno ve, ahí tienen su Instagram, tienen su Facebook, ¿cierto? Hay con algunas publicaciones y que también dan ciertas recomendaciones y que uno ve y inmediatamente se imagina el contexto pandemia, ¿cierto? Esto, cómo incorporar la actividad física, por ejemplo, que me parece interesante cómo con aspectos como tan cotidiano se puede aportar un poco a este estado de ánimo. Si nos pueden comentar un poco de eso, cómo lo ven. Mira, en lo personal, bueno, al ser familiar de alguien que tiene trastorno bipolar,
hemos ido trabajando mucho en llevar esta vida sana, digamos, esta vida, un estilo nuevo de vida, ¿cierto? Y entendemos, porque, bueno, tenemos un excelente psiquiatra, que de hecho él es presidente de la Xochitap, y de alguna forma nos fue psicoeducando en esto, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la conclusión, y por experiencia, de que sí se puede lograr hacerlo de buena forma y llevar una vida súper normal, es teniendo todos estos cambios de hábitos. Los hábitos son muy importantes dentro del trastorno bipolar. Dentro de eso es la higiene de sueño, también está el ejercicio físico. ¿Por qué el ejercicio físico? Porque el ejercicio hace que puedas estabilizarte de una depresión o que no caigas en una depresión. La única forma en donde no tienes que hacer el ejercicio es cuando pasas en una crisis de manía, ¿cierto? Bueno, pero eso ya es un poco más profundizado, digamos. Pero sí, es muy necesario el cambio de alimentación también, alimentación sana, con menos masa. ¿Por qué? Porque se van derivando otras enfermedades también dentro del trastorno bipolar que tiene que ver con el síndrome metabólico. Entonces lo ideal es poder mantener esta buena nutrición, que es básico para poder estar bien, la higiene de sueño y también el ejercicio físico. Por eso estamos reforzando tanto eso. Sí. Lo voy a comentar desde mi experiencia. Convivir con el tema de los hábitos en pandemia no es fácil. Fue realmente difícil. Yo estoy viviendo en una comuna ahora que está en fase 3, por lo tanto tengo una libertad de poder desplazarme todos los días de la semana con la precaución solamente de usar mi mascarilla y guardar la distancia social. Pero yo te cuento que en este tiempo me gané 11 kilos de un viaje al tiro. Y eso tiene que ver con la inmovilidad dentro del domicilio y también con el tema metabólico de tus medicamentos, que van de la mano. Entonces, una por otra, de repente uno tiene que transar un poquito en el tema tanto estético, en pos de que el medicamento está actuando bien, ¿cierto? Pero conlleva justamente estos efectos no deseados, como el alza de tu peso corporal. Ahora, la experiencia del día a día para mí es como yo lo hacía en el hospital. Yo tengo un día a día que es súper riguroso, que parte todos los días a las 7 de la mañana. Pasa, por cierto, a hacer mi cama, ducharme, vestirme, desayunar, realizar actividades diarias, ¿cierto? Durante toda la mañana, mantenerme ocupado, almuerzo, ¿cierto? Después de la tarde leo un rato, escucho música, no sé, me dedico a cualquier cosa dentro de mis intereses personales, diseño cosas para el colectivo, etc. Y yo a las 9 de la noche ya estoy durmiendo, o sea, yo respeto mis 8 a 9 horas sagrado, eso no me lo interrumpe nadie. Y ahí está el problema, porque al paciente en general le cuesta asumir eso. O sea, tú, por ejemplo, le dices a alguien que sufre trastorno bipolar, oye, bueno, ¿qué pasa con tu sueño? No, es que me quedo dormido como a las 1 de la mañana, después despierto como a las 4, y cualquiera que duerme mal anda pésimo durante el día, porque la clave es el sueño, o sea, resguardarlo, pero como una cosa súper, súper, súper relevante. Y obviamente también este cuidado del sueño tiene que ir equiparado con una actividad física, como decía la Karen. 200 minutos a la semana de actividad física equivalen a no tomarte un antidepresivo a la semana, equivale a una pastilla, ¿cierto? Y te hace sentir muy, 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 muy bien. En líneas generales y recogiendo un poquito la tradición oriental, también somos lo que comemos. El paciente que tiene trastorno bipolar debiera llevar una dieta muy rica en ciertos alimentos, ¿cierto? Que contienen omega, ciertas vitaminas, ciertos complementos, y que en un tiempito más, a Desalambrando la Salud Mental, se lo vamos a compartir porque tenemos esa información. Así que la vamos maravilloso. Vamos a bajar esa información para hacer ahí una cosa entretenida para la comunidad, ¿cierto? Y que todos tengan acceso a este conocimiento que es bastante simple, es volver como a lo natural, a consumir alimentos que son súper, súper cotidianos, como por ejemplo el cochayuyo, los garbanzos, ya de repente bajar en los consumos de lácteo, porque el lácteo inflama, y así un montón de tips y que realmente mejoran la calidad de vida y a uno lo hace sentir mejor. El bienestar, esa es la clave, bienestar. Bienestar, correcto. Sí.
por eso, bueno, ustedes hablan ahí de un apoyo integral, ¿cierto? Entonces lo que ustedes están hablando ahí como abordar distintos aspectos que pueden ayudar a este bienestar generalizado. Y hay harto salud ahí, Eduardo Barrera, José Pinto, Tamara Paez, todos como agradeciendo el espacio. Oye, ahí voy a hacer un alto con la Tamara Pavés. Ella es mi terapeuta ocupacional. ¿En Ahí serio? está toda la gente, sí, está toda la gente del CEIF de Puente Alto. Voy a aprovechar de saludarlo, perdona. Tamara Pavés, María José Segovia, mi psicóloga, María José Silva, mi psiquiatra, ¿cierto? Y toda esa gente linda es la que me ha ayudado también a salir adelante, así que los llevo aquí presentes siempre en el corazón. Qué maravilla. Mira, maravilloso ahí cómo se cruzan los caminos y los apoyos. Exacto. Sí. Así es. Sí, yo tenía una pregunta de una publicación que colocaron, Pancho, no sé si tú tenías ahí en carpeta otra. Sobre las preguntas, no, quería saber básicamente con lo que estábamos conversando, con lo último ya que estaba diciendo Pablo, ¿cómo se ven en un tiempo más de allí con el colectivo? Ustedes, Karen, Pablo, ¿en qué situación se ven en un par de meses más, un año más? Mira, En lo ¿Cómo personal, vislumbran? dale Karen, dale nomás. no, yo en lo personal algo súper simple, con el corazón lleno, nada más. Así, esa es mi visión. No aspiro a, o sea, solamente quiero que la gente que esté con nosotros pueda estar feliz, pueda estar funcionando, pueda ser funcional, poder entregar nuestra experiencia desde lo que hemos vivido. Yo me he ido poco a poco haciendo experta en esto, digamos, experta en cómo, no sé, en los pródromos, por ejemplo, que mucho, tal vez si hay gente que tiene trastorno bipolar ahí en Facebook, sabe lo que es eso. Los pródromos son las primeras señales que te indica que viene una recaída. No sé, por ponerte un ejemplo, un dolor de cabeza una semana antes de que viene una depresión, por ejemplo, o qué sé yo, cosas que hay que estar muy atento de ir aprendiendo, ir practicando, ir trabajando en conjunto con tu familiar, eso es muy importante. Y la verdad es que así me veo, como con el corazón lleno de ayudar y de compartir y de vivir momentos bonitos con todos. Sí, nosotros somos en la modalidad del estilo del vecino de a pie nomás, ¿ya? No tenemos pretensiones de ser una tremenda fundación, una corporación o una ONG por el momento. El camino nos irá diciendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. Pero en lo inmediato estamos en un ejercicio casi de mindfulness, estamos concentrados en el ahora, y en el ahora significa generar un proyecto que realmente llegue y beneficie a quien lo necesite. Esa es la prioridad en este minuto. Todos los demás, por eso le sacamos, no quisimos ser agrupación ni ninguna de esas cosas, quisimos ser un colectivo que es algo tan simple y sencillo, pero que tiene tanto sentido, ya donde se cruzan todos los esfuerzos y donde todos somos iguales dentro de una transversalidad. Así es. Qué interesante. Tienen toda la actitud para alcanzar los resultados que se puedan plantear. Muchas gracias. Así es. Y cuentan la actitud y la energía. Por eso le hacía la pregunta. Y la respuesta está enfocada claramente ahora, pero con lo que ustedes van señalando y lo que han conversado acá, van a alcanzar todos los resultados que se propongan, está claro. Lo que pasa, Francisco, que esto es una sinergia en donde las cosas que tienen que confluir lo tienen que hacer. Por algo nosotros estamos hoy día con ustedes. Esto tiene un sentido, tiene un propósito. Y yo siempre lo digo, cuando uno sufre el trastorno bipolar, es como subir el Everest todos los días, ¿cierto? Una montaña de 8.000 metros de altura, en donde al llegar a la cima casi no hay condiciones para la sobrevivencia. Por lo tanto, el hecho de que se entrelacen todos estos esfuerzos, que se crucen todas estas personas, todos estos sentires, todos estos sentimientos, estos corazones, generalmente no pueden generar otra cosa que no sea algo exitoso y que realmente dé resultados. Porque no existe el egoísmo, ¿cierto? No existen los codazos para el lado, no existe esta necesidad de figurar o de sobresalir, sino que solamente ser hormiguita ahí trabajando. Así es. Bueno, y cuentan con a desalambrar la salud mental totalmente como espacio para trabajar en conjunto, difundir, así que agradecido de que se den el tiempo porque es destinar energía a algo en lo que están creyendo, y yo creo que eso es muy interesante y como
decía Francisco, tienen, Así es. se ve que tienen todo ahí como para lograr ese objetivo. No, y lo ideal sería que en todos los lugares en Chile se puedan dar este tipo de colectivos, de agrupaciones, ¿no? Que puedan acompañar a las personas en las distintas ciudades, qué sé yo. Y bueno, los que quieran cuenten con todo nuestro apoyo nomás. Si quieren, o sea, vamos a apoyar todas las instancias donde sea de ayuda a las personas con trastorno bipolar y depresiones también, específicamente, digamos, los que son monopolares, ¿no? Que son solamente Karen, depresiones. ¿Sí? ¿te parece si a los amigos de Desalangando la Salud Mental les damos nuestros contactos? Hay un número de WhatsApp, tenemos un Instagram, tenemos Facebook. Yo no los voy a dar porque de verdad no me los sé. Entonces, la Karen, ella ahí es nuestra ejecutiva y esta cosa la maneja al 100%, ¿ya? O mientras pueden buscar ahí con calma, lo pueden ahí, así, para que se den el tiempo Sí. y lo pueden decir ahí cuando estén listos. No sé si lo quiere decir ahora o al final. Lo decimos al final, no hay problema, ya lo tengo Ya. preparado. Aunque no estaba Ya. preparada. Perfecto, bien, Karen, bien. Está bien. Sí. Lista. Sí, bueno, en esa línea, ahí, bueno, Catherine, ahí manda mucho salud, Catherine Briones. Eduardo Herrera en esa línea dice que hay que sumar fuerza organizada con el movimiento asociativo, las redes por la inclusión en Chile, no seguir huérfanos como colectivos u organizaciones. Qué importante ahí lo que dice que va en la línea. Buen dato, buen dato. Buen dato. Sí, pues ahí, como hay gente que también está muy, le hace harto sentido esto que ustedes están proponiendo. Como los minutos se van súper rápido, yo quiero alcanzar a hacer esta pregunta. Colocan, ahí publicaron un artículo, una publicación que hizo Xochitl, ¿cierto? Que hablaba en uno de los puntos en esta publicación de que proponían que de todo el gasto en salud, ¿cierto? Que se hiciera público, fuera un 6% destinado a salud mental. Actualmente está más o menos por el 2,1%, si es que es cierto, de salud mental. Entonces, se habían propuesto en el Plan Nacional de Salud Mental llegar hasta el 5%, pero en Xochitl ahí proponen, no, debería ser el 6%. ¿Qué opinan de eso? Fantástico sería que se lograra, la verdad. Bueno, fue Xochitl y otras instituciones científicas del área de la salud mental, de los psiquiatras, y fue un grupo, digamos, de instituciones que hicieron llegar esta propuesta al gobierno y a los parlamentarios. Así que sería fantástico, porque la verdad que la salud mental en Chile deja mucho que desear en cuanto a todas las terapias que se puedan dar o digamos, el presupuesto que hay. También son muy castigadas por las ISAPRE, es decir, no sé, no funciona igual que una enfermedad cualquiera, ¿no? Sino que el hecho de tener un diagnóstico así finalmente termina también afectando tu bolsillo. Entonces, ojalá y esperamos con toda la fuerza que eso se logre, que sería lo ideal para todos. Claro, y terminar con el hecho de que la salud mental es la hermana huérfana del sistema público. En un país en donde la segunda tasa más alta de licencias médicas corresponde justamente al tema mental, me parece una vergüenza que no se considere, ¿cierto?, donde se tienen que tomar las decisiones y se le ponga más énfasis, ¿cierto?, porque en el fondo con eso mejoramos notablemente la calidad de vida de todos los que habitamos este país. O sea, ahí tienen que hincarle el diente a los señores políticos. Así es. Así que vamos con fuerza para eso. ¿Algo iba a decir? Hay un problema que no resuelto, entonces ahí... Hay un problema no resuelto, y es que, como en muchas cosas, aquí se levanta la alfombra y se trata de barrer la mugre debajo, nomás para que no se note. Sí, por eso es que para nosotros es tan importante la consigna de hacer visible lo invisible, porque es mucha la gente que lo pasa mal, que no tiene un tratamiento, que no tiene acceso a un sistema de salud que permita tener una situación de vida que sea favorable. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que enarbolar es justamente eso, aunque suene cliché, hacer visible lo invisible. De alguna forma el hablar de tener estas instancias de conversación, de poder hablar sobre salud mental, hace de que también en las familias
puedan hablar sobre esto, ¿cierto? Sentarse en la mesa, hablar de lo que es un trastorno bipolar, hablar de lo que es una depresión, que es muy importante poder hacerlo, para que de alguna forma los chicos, los más niños también vayan aprendiendo sobre esto y no estigmatizar tanto. Más allá de esta caricatura que decían, que hablamos antes de la transmisión, creo que fue que es más allá de que, cambies de ánimo, ¿cierto? Esta caricatura de la bipolaridad. Usted, así es una enfermedad que puede ser potencialmente grave y por eso la importancia de poder hablar sobre esto, de poder que todas las personas tengan acceso a esta psicoeducación, que ojalá los psiquiatras también hablen más con sus pacientes respecto a esto, de cómo prevenir, de cómo llevarlo, no solamente dar fármacos, sino que hay una parte muy importante que es el aprender sobre esto, el entrenar constantemente y para que estas personas finalmente puedan ser personas funcionales, que es la idea, ¿no? Que no por el hecho de tener un trastorno bipolar no puedas trabajar, por ejemplo, o no puedas estudiar. Entonces hay personas que son profesionales, hay abogados, hay ingenieros, y personas realmente que, o sea, hay de todo, pero con la diferencia que a lo mejor no todos han tenido la posibilidad de psicoeducarse y aprender. Entonces, Pablo, Karen, en este marco de problema no resuelto, el cual usted hace mención, ¿cómo se resuelve entonces? Desde la experiencia, por eso les pregunto, desde su experiencia, ¿existiría alguna solución? ¿Cómo se resuelve el problema de la bipolaridad? ¿Qué te refieres? ¿Cómo? De la salud mental. En el contexto del que estamos hablando, del problema no resuelto. Yo siento que las instancias de este tipo de agrupaciones, de colectivos como el de nosotros, como hay otros también, es la forma de poder llegar a esa estabilidad o a esa recuperación del paciente. Porque hemos visto en nuestro alrededor, en las distintas personas que tienen el diagnóstico, que están muy perdidas en la vida, perdidas, digamos, porque o no tienen un tratamiento o no son diagnosticados, pasan 10 años para ser diagnosticados con trastorno bipolar y los tratan o lo están tratando, digamos, como solamente depresiones, por ejemplo. Entonces siento que este tipo de agrupaciones, de colectivos, es lo que va a hacer de que unamos fuerza entre todos y podamos mejorar la calidad de vida. Esa es la idea. O sea, ojalá y lo que yo deseo es que los psiquiatras puedan hacer esto también. No formar estas agrupaciones, pero me refiero a hablarle a su paciente, tomarse el tiempo de poder conversar y decirles y explicarles y, no sé, y tomar todas las medidas de resguardo, de cuál es el cambio que tienes que hacer en tu vida, porque solamente te dicen, mira, tienes trastorno bipolar, toma estos remedios. O sea, eso pasa todavía. O sea, la importancia de que no solamente cuando uno va a o una profesional de la salud mental vaya y escuche lo que tiene que decir la psiquiatra o el psicólogo, sino también por el otro lado también, como profesionales de la salud mental, abrirse a escuchar la experiencia de quienes lo están viviendo y sus familiares. Y yo creo que un buen consejo para todos los pacientes de trastorno bipolar es que cuando vayan a su psiquiatra, vayan con una lista de preguntas y pregunten lo que tengan que preguntar, no se queden con la duda. Entonces también parte un poco desde nosotros mismos, ¿no? De poder ser más preguntones, querer, ¿te fijas? O sea, también nosotros tenemos que generar ese cambio con nuestros psiquiatras. Por ejemplo, en el caso mío, Alejandro, ¿cierto? Francisco, siempre que me ha tocado aconsejar a alguien cuando tiene que asistir a su sesión de psiquiátrica o psicoterapia, es la honestidad con que tiene que hablarle al especialista de lo que realmente le sucede. Conozco casos de gente que, por ejemplo, sufre trastornos del sueño y no le dice a su doctor que tiene trastornos del sueño o que tiene algún problema de consumo con alguna droga, que consume marihuana y no le plantea, ¿cierto?, el tema de que tiene un problema con respecto al consumo de alguna sustancia, ¿cierto?, que está contraindicada con el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante dos cosas, Francisco. Lo primero es crear la sinergia como para poder realizar los cambios que se necesitan, ¿ya? Y
Y por otra parte, el tú estar consciente realmente de lo que necesitas para tu recuperación. Yo te voy a contar mi experiencia. Mi situación fue tan devastadora que yo en el plazo de 2 años, desde que se me generó una crisis maníaca, lo perdí absolutamente todo. Perdí mi empresa, perdí mi familia, perdí mi dignidad, llegué a estar casi en un estado de indigencia, viejo. Así de mal. Y era porque no tenía un diagnóstico. ¿Te fijas? Entonces, por eso que es importante que para poder solucionar el tema, primero tenemos que crear esta sinergia entre las comunidades, acoger a la gente que lo necesita, que las personas que tengan el problema puedan ser atendidas, ¿cierto? Y que sean también capaces de poder participar en estos grupos que son gratuitos. Es una ayuda que se da con mucho cariño, con todo el corazón abierto y que no tiene ningún costo, es solamente la necesidad de querer sanarse. Sí. Yo me acordaba, hay una frase de un dirigente de salud mental de la comuna de La Granja que falleció a principios de este año y que él siempre, muy sabio, decía, tenemos que dejar este tipo de tratamiento en que usted trata y yo miento. Acordando, o sea, haciendo referencia a este que yo trato de ayudar y yo miento y nos damos vueltas, ¿cierto? En eso. Ahí recordando esa frase. Y en esa línea, bueno, Virginia Herrera dice, es tan importante que haya un diagnóstico a tiempo y que el médico tenga empatía con su paciente. Gracias por estar. Abrazos. Así es. Oh, Es muchas muy gracias, importante. Virginia. Es muy importante lo otro también, un poco llegar a yo sé que hay papás, mamás escuchando al otro lado de la pantalla. Es tan importante cuidar a su hijo adolescente también, porque en la adolescencia se puede generar el trastorno bipolar, ¿cierto?, entre los 15 años hacia adelante, y es tan importante poder estar con tu hijo, explicarle sobre esto, explicar sobre el uso y el abuso de alcohol y drogas, por ejemplo. Los chicos no debieran consumir drogas ni alcohol hasta después de los 21 años, porque ahí termina digamos, de que tu cerebro quede completamente formado, ¿no? Antes de eso se pueden generar este tipo de trastornos siempre y cuando haya también un antecedente genético. O sea, qué importante es mirar hacia atrás. ¿Quién de tu familia tuvo una depresión? ¿A dónde hubo un suicidio, por ejemplo? Donde todo eso hacia atrás puede ir dándose cuenta que en realidad sí podría suceder, porque una persona de tu antepasado, no sé, que se haya suicidado, toda la descendencia puede tener o está en los genes el trastorno bipolar. Entonces también se genera a través de las adicciones, o sea, es decir, un papá con adicciones, lo más probable, con adicciones fuertes, lo más probable es que también un hijo pueda salir, o no sé, un nieto con algún tipo de trastorno bipolar. O sea, es importante también mirar hacia atrás y mirar tu antepasado, ¿no? De poder estar atento a eso y poder acompañar a tu hijo en esto, sí. Interesante. Oye, estamos en los últimos minutos del programa, Pancho, yo no sé si te quedas ahí con una pregunta antes de... Siempre lo mismo, Alejandro, siempre. Estamos en la conversación. Oye, tan corto que se hizo esto. Pasó volando el tiempo. Siempre es lo mismo, Karen, siempre es lo mismo. Sí, yo soy el fome, me toca ese rol. Yo dejo que ahí Pancho no, se sienta no, yo quiero de todo corazón darte las gracias, Pablo, Karen, por estar acá, de verdad. Así yo también me involucro más con los trastornos de bipolaridad. No sé si es la palabra trastorno. Corrígeme si no es así. Pero de verdad te agradezco mucho, Pablo, Karen, por la charla que nos diste ahora e interiorizarnos más con respecto a esta temática y así también apoyar y juntarnos todos y en comunidad sacar y salir adelante de las problemáticas de las personas que tienen trastorno bipolar. Sacarlos Eso. también. Vamos a desalambrarlo todo. Es la idea, ¿no? Oye, hay una pregunta, pero no sé si en un minuto se alcanza a responder, porque Catherine dice, es una pregunta bien específica. Pregunta desde la experiencia de ustedes si puede generarse esto, me imagino que el TAP, ¿cierto? Después de haber vivido una depresión no diagnosticada. Bueno, desde mi experiencia, claro. Sí.
yo vengo de ese nicho. Ya. Es decir, de un proceso de depresión muy extenso, de pronto de la nada, como a los 24 años se me empezaron a generar las manías. O sea, se puede desatar en cualquier momento. Y lo que hablaba la Karen hace un rato, el pesquisar justamente el diagnóstico es difícil, más aún cuando se da en la adolescencia y se junta con toda la problemática del adolescente. Entonces uno no sabe si el adolescente adolece el tema que está cumpliendo cierto rango etario o realmente se está desarrollando, nosotros hablamos de la condición, yo hablo de la condición, no el trastorno en general, se está desarrollando la condición en esa persona. Perfecto. Oye, Francisco, Alejandro, no nos queremos despedir sin darle los tips a los amigos que nos están escuchando, dónde nos pueden ubicar. Yo leía por ahí en el Instagram de ustedes que alguien preguntaba, ¿dónde los encontramos? Sí, antes de eso, justamente, esta es la parte final en que ustedes dicen, ay, ¿dónde encontrarlo y todo? Que están ahí comentando ahora Victoria Nenúfar, o Nenúfar, no sé, me diagnosticaron hace poco y he necesitado apoyo para entender qué está pasando en mi vida. Espero puedan abordar las dificultades de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Hay un tema interesante también con el tema de género ahí, cómo incorporar. Y bueno, está haciendo ahí sintonía todo lo que están conversando y este es el momento en que ustedes entonces lo mencionan todo, querida Karen y Pablo. ¿De dónde lo encuentran? Bueno, ahí para a los amigos, ¿cierto?, de Desalambrar la salud mental que nos están escuchando, les queremos abrir nuestros brazos, nuestros corazones, poderlos acoger. Y para eso, obviamente, tienen que acceder a los lugares, ¿cierto?, virtuales donde nos encontramos en este momento de pandemia. Karen les va a dar a conocer ahí, ¿cierto?, el Instagram, el Facebook, nuestro WhatsApp. Y desde el día mismo ustedes se pueden agregar, ¿cierto?, pueden empezar a seguirnos y nos pueden dejar todas las preguntas y todas las dudas, ¿cierto?, para poderles ayudar, ¿cierto?, en el devenir del día al día con el trastorno bipolar. Vamos, y acompañarnos, que es lo más importante, ¿cierto? Ya, nos pueden encontrar en WhatsApp, el número es el 569-324-28-828. Sí, 9324-28-828. Y en Instagram, en SomosTap, @SomosTap, ahí nos encuentran. Y en Facebook el usuario es @somostap.agrupación. Ese de momento, ya probablemente vaya a cambiar la agrupación por colectivo en algún minuto, pero nos encuentran ahí mientras tanto. Bueno, ahí nosotros estamos entregando mucha información respecto al bienestar, que eso es nuestro foco que dijimos en un principio, así que vayan leyendo nuestras publicaciones, que siempre va en mejora de esta condición. Sí, bienestar, 2 focos, inclusión, ¿cierto? Eutimia. En eso estamos en este minuto. Perfecto, maravilloso. Bueno, va a estar esta conversación disponible también para quienes no tengan Facebook, va a estar ahí en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todas las entrevistas de estas grandes conversaciones con grandes personas ahí como Pablo, Karen, que comparten ahí su tiempo y energía para permitirnos estas reflexiones. Pancho, no sé, palabra de cierre. Yo estoy feliz, contento con esta conversación, me involucro más aún con respecto a el TAP. Así está bien, ¿cierto? Corríjame, por favor. Sí, perfecto, está perfecto. No hay problema acá. Yo no tengo problema. Yo estoy feliz con la conversación, así yo, como decía, me involucro aún más y disponible también a ayudar y acompañar y difundir también el trabajo que ustedes hacen, Karen y Pablo. Así que me voy contento y, como ustedes dicen, con el corazón cargado de energía. Eso, que es lo más importante. Oye, gracias por el espacio. Estamos muy agradecidos y también estamos muy felices de poder nosotros compartir con ustedes y además con toda la gente que está al otro lado, y los esperamos en nuestros grupos GAM. Sí, maravilloso. Me sumo a los agradecimientos, ¿cierto, Alejandro, Francisco? Ha sido una conversación muy amena, muy grata, muy linda, muy honesta. Así que desde ya también les doy las gracias por generar esta sinergia. Yo hablo siempre de esto, lo importante que es que se generen estos espacios en donde todos nos podamos juntar, ¿cierto?, y remar hacia un objetivo, que es el bienestar de las personas. Y Desalambrar lo hace súper, súper bien. Vamos a aprender de ustedes, chiquillos, así que los vamos a estar molestando de manera permanente.
y apenas tengamos novedades con respecto al colectivo Somos TAP, los vamos a estar ahí hinchando para que nos pongan el espacio, la ventanita de discusión. Maravilloso, para eso estamos y nada, pues, insisto, agradecerles ahí, como hemos dicho, este espacio y nos veremos por esos caminos de la salud mental y de la vida entre todas y todos. Así que muchas gracias y ahí nos vemos, pues, ¿ya? Que estén muy bien. Oye, voy a tomar una licencia, saludo a mi familia que me está ahí mirando, así que un abrazo para todos ellos. Saludos a la familia. A la mía nos vemos. también por ahí. La familia de Karen también. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chicos.